Qué bien se está aquí, Señor. Qué bien es estar contigo y qué bien nos hace estar contigo. Espero, apreciado hermano, hermana, tú que estás aquí de manera presencial o de manera virtual, que puedas experimentar eso. Qué bien se está cuando estamos con Jesús. Qué bien se está cuando puedo entregarle a Él lo que estoy viviendo, sintiendo, cuando puedo experimentar su abrazo y su amor. Qué bien se está. Qué bueno que en esta tarde vayamos desde ya tomando conciencia de que estamos en la presencia del Señor, en ese Jesús Eucaristía, ese mismo que está en nuestro corazón. Así que te invito que para que tomemos conciencia de esa presencia, puedas silenciar tu celular, puedas silenciar tu cuerpo con una postura apropiada, que puedas tener tu espalda recta, ambos pies en el suelo. Recuerda que el cuerpo también se dispone. Que puedas cerrar un momento tus ojos para silenciar tu mirada. Que te dejes llevar por las suaves notas, suaves acordes de la guitarra. Por el sonido allá al fondo del agua. Y que desde ya sintamos qué bien se está cuando descubro, cuando siento esa presencia de Dios. Recuerda, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Él está en ti, está en mí, está en todos. Por eso, la oración es una toma de conciencia de su presencia en mí. Y cada hora santa es la oportunidad para tomar conciencia de su presencia aquí. En la custodia, en el que preside, en el que está a mi lado. Todo eso con un objetivo, que yo llegue a mi casa y descubra y contemple su presencia en el rostro de esa persona con quien convivo. Que llegue al trabajo y descubra su presencia en esa persona con quien trabajo. Que a donde vaya descubra su presencia y su figura. Eso es la oración, una toma de conciencia. La toma de conciencia de que Dios está obrando, que Dios esta noche y que Dios todos los días está obrando. Basta dejarlo obrar. Así que al estar ante tu presencia, Señor, esta noche, venimos con ese primer deseo. Ayúdanos a tomar conciencia de que estás aquí. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de que estás en mí. Ayúdame, Señor, a ser consciente de que tú tienes un rostro concreto y ese rostro lo puedo contemplar cada vez que me miro en un espejo. Ese es tu rostro, Jesús. Ese rostro también lo puedo contemplar cada vez que miro a mi lado. Allí estás. Ese rostro también lo puedo ver en las personas que has puesto en mi vida y que son presencia tuya, presencia de amor. Yo sé que muchos venimos esta noche pidiéndole al Señor que nos ayude a contemplar su rostro en alguien que en este momento nos está robando la paz. También pídele a Él esa gracia. Y desde ya, si hay alguien por quien estás orando, que sabes que tus sentimientos y tus miradas hacia esa persona no son las mejores, desde ya, ora.
pidiéndole a Jesús la gracia de contemplar su rostro en ese hermano o en esa hermana. Incluso nos lo dice el Evangelio, tendrás más mérito si traes a esa persona a tu corazón y descubres su presencia en ella, o si sales y llegas a ese lugar y contemplas el rostro de Dios en esa persona. Vamos desde ya a tomar esa conciencia, que realmente Dios está obrando en nuestro corazón. Y sabe muy bien lo que has venido a presentarle, lo que has venido a pedirle, lo que has venido a agradecerle. Sabe muy bien las luchas que traes, así como conoce muy bien los triunfos y los logros que has alcanzado. Él te conoce, pues siempre está contigo. Es como esa persona que sabe todo de ti. Es como aquella persona que es incondicional para ti. Es como aquella persona que está ahí contigo en las buenas y en las malas. Es Jesús, aquella persona que siempre está disponible para mí. Aquel con el que cerrar mis ojos lo puedo ver en línea. Aquel a quien sé que en cualquier momento le puedo hablar y Él me escucha. Él es aquel en que no importa la hora de la noche, Él me espera. Ese es Jesús, nuestra dulce compañía. Y por eso yo te invito a que esta noche le pidas a Él esa gracia. Señor, dame la gracia de contemplar tu presencia en todo tiempo y en todo lugar donde me encuentre. Hoy que nos vas a hablar de los ángeles, que son esa presencia tuya, Señor, danos la gracia de ser conscientes de tu presencia. Danos la gracia, Señor, de verte. Danos la gracia, Señor, de nunca dudar de que nos escuchas. Danos la gracia, Señor, de sonreír junto a ti cuando sonreímos junto a los que amamos. Danos la gracia, Señor, de trabajar contigo día a día y de luchar juntos por nuestros proyectos, sueños y metas. Danos la gracia, Señor, de caminar de tu mano. Danos la gracia, Señor, de que nuestra mirada esté siempre puesta en ti. Que tú seas el Señor de nuestras noches y nuestros días. Tú, nuestra dulce compañía, danos la gracia, Señor, de experimentar tu compañía en todo tiempo, en todo lugar, en la prueba, en la bendición, en la salud y en la enfermedad, que siempre descubramos tu dulce compañía. ¿Quién no ha vivido un invierno en su vida? Creo que todos. Estamos viviendo un momento a nivel mundial muy gráfico. ¿Quién no ha vivido ese derrumbe en el que se han derrumbado proyectos, ilusiones que nos habíamos trazado? ¿O quién no ha experimentado
que a su vida llega un huracán con vientos fuertes que nos desestabilizan, que muchas veces nos desaniman o nos dejan sin fuerzas de batallar contra esos fuertes vientos. Hace parte de la vida la tormenta, hace parte de la vida las pruebas, hacen parte de la vida esos momentos difíciles que todos en algún momento hemos tenido. Las parejas en algún momento de su vida atraviesan esas dificultades. La relación entre padres e hijos en algún momento atraviesa vientos fuertes. La relación incluso con esos amigos en algún momento se pone a prueba. Muchos momentos en nuestro trabajo vienen esas situaciones de invierno donde no me siento del todo a gusto, donde a veces se me hace difícil estar y solo pensar de que mañana tengo que ir o levantarse cada día y no sentirse a gusto en tu trabajo. Son momentos difíciles. Momentos en los que la enfermedad nos agobia. Momentos en los que la plata escasea o las decisiones de unos gobernantes ponen en angustia nuestro corazón. Tantas situaciones que sin duda vivimos de tensión y que todos de una u otra forma hemos experimentado o estamos experimentando. Pero no hay nada mejor que saber que siempre, por más duro o largo que sea el invierno, por más fuerte que sea el viento, por más que se me mueva la tierra e intente derrumbar lo que he construido, hay alguien que está allí sosteniéndome. Aparece Dios de muchas formas. Y te lo aseguro, que si tú empiezas a revisar tu vida, descubrirás cómo Dios un día se hizo presente y te trajo buenas noticias. A través de Gabriel, el portador de esas buenas noticias. O llegó Dios y a través de alguna persona sanó las heridas de tu corazón. Rafael, esa medicina de Dios. O apareció Dios y guardó tu corazón, te protegió, te cuidó, te mostró el camino. Miguel. Si nos ponemos a mirar, en medio de las tempestades, de los temblores, de los huracanes que atravesamos, Dios se ha hecho presente. Y si lo estás viviendo ahora, mira bien a tu alrededor. Te aseguro, Él está presente. En una persona que te ha escuchado, te ha dado un consejo. En alguien que te tendió la mano. En alguien que está orando por ti. En alguien que te dice, estás conmigo, cuenta conmigo. En la Eucaristía, que te fortalece. En la oración, que te renueva. Ahí está Dios. Está en rostros concretos. A su vez, en los mejores momentos de nuestra vida Él está. Dios está en ese corazón que me escucha, en ese corazón que me acompaña, en ese corazón que me comprende. Dios está en esta persona que le ha dado vida a mi vida. Dios está en esa persona con la que trabajamos codo a codo y hemos logrado muchas cosas. Dios está en esa persona
que con solo verla me anima y me llena de vida. Dios está en esa familia en la que me siento amado o amada. Dios está en ese amigo o en esa amiga incondicional. Ahí está Dios. Siempre acompañándonos, siempre sosteniéndonos. Todos los días haz ese ejercicio y hazlo ahora. Piensa cómo su mano te ha sostenido, cómo su espíritu te está alentando para llenarte de victoria, llenándote de vida, llenándote de amor y de paz. Por eso estoy aquí, Señor, esta noche a decir: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás, Señor. Confío en eso. Y confío hoy en tus ángeles, en esos mensajeros divinos, en esas personas que han estado, que están y que seguirán estando en mi vida. Hoy confío en ti, Señor, y me abandono en tus manos para que me sigas sosteniendo. Invoco tu espíritu para que me sigas alentando, para que en mi vida siempre y en mi hogar experimentemos tu victoria. Gracias por eso, Señor, y por eso esta noche hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Que sea esta bendición que vamos a recibir, Señor, esta noche, presencia tuya en nuestros corazones, en nuestros hogares y en todas las personas por las que estamos orando. Que tú, Señor, nos regales siempre esa conciencia y esa certeza. Tu mano nos sostiene, tú nos acompañas siempre, nunca nos dejas solos. Permítenos, Señor, y ayúdanos a través de esta bendición a verte y contemplarte en tantas personas y en tantos rostros que nos reflejan tu rostro. Y vivir siempre agradecidos con ellos, amándolos y dando lo mejor de nosotros por ellos. Bendícenos, Señor, y que esta bendición llegue y toque nuestros corazones.